Muchas gracias por el favor de su atención. Estamos retomando esta serie de estudios bíblicos, doctrinales, fundamentales, de doctrina fundamental, que como Iglesia Cristiana El Sembrador en Páramo, Morelos, estamos realizando, estamos llevando a cabo para conocer las doctrinas importantes de la Biblia o cómo podemos conocer de mejor manera a Dios. Estamos en el estudio de quién es Dios, conociendo a Dios. Hemos conocido a Dios por sus nombres, cómo se revela a nosotros a través de sus nombres. Hemos conocido a Dios también acerca del ser esencial de Dios. Y hoy, a partir del día de ahora, o hoy, estaremos estudiando acerca de los atributos divinos, acerca de quién es Dios, conociendo a Dios a través de sus atributos. ¿Quién es Dios? Y lo vamos a conocer a través de sus atributos. Hoy vamos a estar estudiando acerca de esos atributos que Dios tiene o que podemos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios lo conocemos también por sus nombres, por su esencia, el ser esencial de Dios, pero también por sus nombres, perdón, por sus atributos, por los atributos de Dios. Dios no solo entonces se da a conocer a nosotros por medio de sus nombres, sino que también y además se da a conocer de una manera particular por medio de por medio de sus atributos. Es decir, por medio de los diferentes aspectos, que es lo que son los atributos de Dios, los diferentes aspectos de su perfección que se atribuyen a Él o específicamente a Dios en la Biblia. Para ello, vamos a tomar el sentido más generalizado de cómo se enseñan estos atributos de Dios a través de diferentes sistemas teológicos. Por ejemplo, tenemos algunos que enseñan como es Hopkins Strong o Agus Strong o A.H. Strong, que tiene su teología sistemática. Agus Strong fue un teólogo que nació a mediados del siglo XIX, muere a mediados también o a principios 1921 del siglo XX. ¿Quién era August Strong? Bueno, August Strong fue un teólogo que tuvo su teología sistemática, un teólogo bautista, conservador hasta cierto punto, también de pensamiento de teología bautista. Él establece la compatibilidad entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Es decir, estamos hablando de un calvinista también moderado, pero un sublapsario también, sublapsario. Entonces, él divide los atributos divinos como atributos absolutos y atributos relativos. Dentro de los absolutos, él habla de la espiritualidad, de la infinitud y de la perfección. Ahí, por ejemplo, dentro de la perfección habla de la verdad, del amor, de la santidad, de la espiritualidad, pues habla de cómo él comprende, cómo él tiene vida, cómo él tiene personalidad. Dentro de los atributos relativos, habla de atributos de tiempo y espacio, atributos de creación, atributos de seres morales como la veracidad, la fidelidad, la misericordia, la bondad, la justicia, la rectitud, entre otras. Otro sistema, otra manera en cómo particularmente se establece, digamos, o cómo enseña acerca de atributos divinos, tenemos el caso de cómo enseña o lo que enseña Louis Perry Schaeffer en su teología sistemática, también muy utilizada, muy adecuada también para la enseñanza. Louis Perry Schaeffer fue un teólogo de mediados o finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, que muere en 1952. Él es un teólogo de la escuela dispensacionalista, uno de los precursores o de los maestros más notados del dispensacionalismo, un teólogo presbiteriano, fundador del Seminario Teológico de Dallas y dispensacionalista, premilenarista, también pretribulacionalista. Él divide los atributos de Dios por atributos de personalidad y constitucionales. Dentro de la personalidad, la omnisciencia, la sensibilidad, la voluntad. Dentro de los constitucionales, por supuesto, la simplicidad, la unidad, la infinitud, la eternidad, la inmutabilidad, la inmensidad, la soberanía de Dios.
Dios. Otro maestro dentro de la teología sistemática, por supuesto, es Millar Erickson, de mediados del siglo pasado, 1932, y continúa el hermano. Entonces, él enseña, o él es un calvinista moderado, un pastor bautista, también fue decano del Seminario Teológico de Bethel. Bueno, Millar Erickson, él divide los atributos divinos en atributos de grandeza y atributos de bondad. Dentro de los atributos de grandeza está la espiritualidad, la personalidad, la vida, la infinitud, la constancia de Dios. Los atributos de bondad destacan la pureza moral, la integridad y el amor. Y dentro de esas tres categorías de pureza moral, integridad y amor, hay otras subcategorías que tienen que ver, por ejemplo, con en el amor habla de la benevolencia, habla de la gracia, habla de la misericordia y la persistencia de Dios en ese sentido. Finalmente, también tenemos a un teólogo, a un teólogo luterano ortodoxo llamado John Mueller, también en su teología, él divide los atributos divinos en su dogmática cristiana o en sus dogmas cristianos, un sistema de fe cristiano, él divide los atributos de Dios en negativos y positivos. Muy parecido o usa términos distintos a lo que nosotros vamos a usar en términos de comunicables e incomunicables, atributos comunicables y atributos incomunicables de Dios. En los atributos negativos habla de la unidad, habla de la simplicidad, de la inmutabilidad, de la eternidad, de la omnipresencia de Dios o lo que nosotros vamos a tocar como atributos incomunicables de Dios. Por su parte, los atributos positivos son los que nosotros vamos a llamar o podemos llamar atributos comunicables como son la vida, el conocimiento, la sabiduría, la voluntad, la justicia, la santidad, la veracidad, el poder o la bondad. Finalmente, usted puede aprender acerca de los atributos divinos con respecto a un teólogo también muy citado en cuanto a teología sistemática, que es Henry Thyssen. En su teología sistemática dicen que Henry Thyssen es un estudioso y también fue alguien precursor del seminario teológico bautista del sur. Estamos hablando de un teólogo bautista fundamentalista, reformado, también de doctrina premilenial, también orientado hacia el dispensacionalismo y también miembro de las iglesias menonitas, ¿verdad? Teólogo de Dallas, también Seminario Teológico de Dallas y el Wheaton College, todo eso. Entonces, él cómo divide los atributos de Dios. Bueno, en esencia, atributos de la esencia de Dios y atributos propios de Dios. Atributos de esencia de Dios, pues tenemos la espiritualidad, tenemos la autoexistencia. Y dentro de esos, espiritualidad y autoexistencia, hay unas subdivisiones, como por ejemplo dentro de la autoexistencia, él habla acerca de la inmensidad y de la eternidad de Dios. En los atributos de Dios, habla de los atributos no morales, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la inmutabilidad, y los atributos morales, en ese sentido, la santidad, la rectitud, la justicia, la bondad y la verdad de Dios. Nosotros estaremos usando un uso más generalizado, dividiendo los atributos de Dios en atributos comunicables y atributos incomunicables. Hoy estaremos aprendiendo acerca de los atributos incomunicables de Dios. Entonces recordemos que los atributos incomunicables de Dios son áreas de su perfección o son aspectos, mejor dicho, de la perfección de Dios, que no encuentran relación alguna o correlación alguna en los seres creados y no pueden ser transferidos a ningún un ser humano. Es decir, que los atributos incomunicables de Dios, podemos decir que son aquellos que hacen a Dios un ser totalmente distinto a su creación y también lo hacen trascendente, es decir, más allá de lo que su creación es y lo hacen trascendente a la creación y aparecen los siguientes atributos que pertenecen a esta clase de atributos incomunicables. Primeramente, comenzamos con el atributo incomunicable de la autonomía o la seidad de Dios.
Atributos que podemos encontrar en la Escritura, que aquí tiene una serie de versículos bíblicos en los cuales usted puede profundizar en su estudio. Podemos hablar, de hecho, hay libros escritos con respecto a la autonomía o la aceidad de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la aceidad? Cuando le atribuimos a Dios autonomía o aceidad, estamos hablando de que Dios no existe por necesidad externa, existe de su propia naturaleza y por lo tanto es necesario. La aceidad viene del latín aceitas, que significa de uno mismo. Entonces, cuando hablamos de la aceidad o de la independencia o de la autonomía de Dios, estamos hablando de que Él no depende de su existencia de cosas que están fuera de sí mismo. Él, para existir, depende única y exclusivamente de su propio poder. Él vive por su propio poder. Esa autonomía o aceidad lo hace totalmente distinto a cualquier área de la creación, cualquiera de nosotros, de ti, de usted, de mí. Es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Dios no depende para su existencia de cosas externas. ¿Qué significa? Bueno, no significa solamente que goza autonomía de ser, sino también Él goza de autonomía en cuanto a sus virtudes, en cuanto a sus actos, lo que Él hace también. Él es independiente, Él lo hace porque Él puede hacerlo. También esta virtud o este atributo de Dios hace de que nosotros como criaturas dependamos totalmente de Él. Hay versículos bíblicos que enfatizan eso, y eso se ve claramente relacionado con el nombre bíblico de Jehová. Dice Juan capítulo 5 versículo 26, habla de esta aceidad o esta autonomía de Dios, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, está hablando el Señor Jesucristo, dice, el Padre no depende de nada externo para su propia existencia. Él vive por sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, vive por su propio poder. Así también esa cualidad de autonomía o aceidad pertenece también al Hijo. Y tiene una serie de versículos en los cuales usted también puede profundizar. Es decir, que esos versículos que podemos observar aquí nos indican también de que Dios goza de independencia tanto en su pensamiento, goza de independencia en pensamiento, como dice Romanos 11:33. ¿Quién le enseñó a Dios? Dios es independiente en sus pensamientos. Dios goza de independencia, goza de autonomía, goza de aceidad también en el sentido de su voluntad. Él hace lo que él quiere, él hace lo que él quiere, en su poder, en sus planes también. Y también en la afirmación de que él es independiente de todas las cosas y que todas las cosas existen única y exclusivamente por medio de él, como dijo Pablo a los atenienses ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Aquí habla también de cierta manera de la aceidad. Recordemos que está hablando Pablo y usa la imagen del Dios no conocido y dice Pablo, de ese Dios no conocido es del que les quiero hablar. Y les dice, ese Dios que ustedes no conocen no es honrado en manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Por qué? Porque no necesitan de nada más que de su propio poder para existir. Pues él no solamente vive por sí mismo, no solamente depende de sí mismo para su existencia, sino que además es el que da vida y aliento a todas las cosas. Es decir, por su propio poder vive, pero es su poder el que nos permite vivir a nosotros. Y citándome a Andro, dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos nuestra identidad y nuestra accionar depende de él, como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Dios vive, un atributo incomunicable de Dios es que él vive por su propio poder. Él no necesita nada externo para vivir, algo que no podemos hacer nosotros y tampoco puede existir en nosotros. El siguiente atributo tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Salmo, aquí están ahí usted puede leer los versículos en su propia Biblia, en Salmos, Malaquías y Santiago, y puede profundizar más en algunos otros versículos. ¿Qué es la inmutabilidad qué es la inmutabilidad de Dios? Bueno, la inmutabilidad de Dios, tal como nos enseña la Biblia, va más allá de la autonomía. No solo la autonomía de Dios, sino también la Biblia nos enseña que Dios es inmutable. Él es eternamente el mismo.
Él no cambia. Esa es la inmutabilidad de Dios en todos sus aspectos. Él es el mismo, no existe, debido a su perfección, no existe cambio en su ser, no existe cambio en sus aspectos de perfección, no existe cambio en sus propósitos, no existe cambio en sus promesas. Él va a cumplir sus promesas porque Él es inmutable. Él no cambia. Eso se enseña claramente pasajes como el salmista que dice el Salmo capítulo 102, versículo 27, dice, Señor, tú eres siempre el mismo. No hay cambio en ti. Permaneces siempre igual. Tus años no tienen fin. Tú eres el mismo. No hay cambio en ti. No hay mudanza, dice Santiago, ni sombra de variación. Tú eres inmutable. Tú no cambias, Señor, tú no cambias, dice también eh, el profeta Malaquías, en otras palabras. Al mismo tiempo, también existen muchos pasajes que parecen atribuirle cierto cambio a Dios. Sí, existen muchos pasajes en ese sentido que parecen atribuir ciertos cambios a Dios o se le presentan revelándose y luego ocultándose, yendo, viniendo, arrepintiéndose a Dios. Se presenta a Dios de distintas, de distintas formas. Se presenta a al Señor cambiando de parecer y todo esto parece hacerlo en un corto periodo de tiempo, como en el tiempo de Noé, ¿no? Entonces, pero realmente Él no cambia, Él es inmutable. La inmutabilidad de Dios, tal como lo enseña la Escritura, no significa que no haya movimiento en Dios. No significa la inmutabilidad de Dios, no significa que Dios permanezca estático. No, no significa de ninguna manera eso. Él es inmutable, sí, en su ser interior, Él es inmutable en sus atributos, es inmutable a sus propósitos, es inmutable también a sus motivos y es inmutable a sus promesas. Eso no cambia. Pero cuando la Biblia lo describe como arrepintiéndose o cambiando de parecer, sencillamente está usando una forma humana para expresarse. En realidad, el cambio no ocurre en Dios. El cambio ocurre en el ser humano y en la relación de este ser humano que el ser humano tiene hacia Dios. Dios no cambia. El ser humano es el que cambia. Dios no se aleja. El ser humano es el que se aleja de Dios. Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia. No hay sombra, ni siquiera una sombra de cambio en Dios. El tercer atributo, también hablamos de Santiago, no lo leímos, pero usted lo puede leer. No hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. El tercer aspecto el tercer atributo incomunicable que queremos o que quiero compartir con usted es la infinidad de Dios. En este vamos a profundizar de una manera más detallada, podemos decir. ¿Por qué? Porque abarca tres aspectos bien importantes con respecto a la infinidad de Dios. Primeramente, ¿qué es la infinidad de Dios? En general, la infinidad de Dios es aquella perfección. Cuando hablamos de atributos en Dios, recuerde, siempre tiene que ir presente la palabra perfección. Y el atributo de la infinidad es la perfección de la naturaleza por la cual Dios, eh, todo lo que pertenece a su ser, es inconmensurable, es inmensurable, no se puede medir, es incontable. Esa es la infinidad de Dios. Y podemos considerar la infinidad de Dios desde varios puntos de vista. Primero, la perfección absoluta de Dios. Ahí tienen una serie de pasajes, Job y el salmista. La perfección de Dios. Podemos entender la infinidad de Dios en términos primero de la perfección absoluta de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la perfección absoluta de nuestro Dios? La perfección absoluta de Dios consiste en la infinidad de Dios respecto a su ser divino o a su esencia. Su esencia, su perfección es incontable, es inconmensurable, es infinita. Su perfección no tiene un límite y como tal califica todos los demás atributos incomunicables de Dios. También son infinitos, carecen no se pueden contar, no se pueden medir. Dios es infinito en su conocimiento, Dios es infinito en su sabiduría, pero también Dios es infinito en su bondad,
en su amor, en su misericordia, es infinito también en su justicia, en su gracia, en su santidad, pero también es infinito en su soberanía y en su poder. No hay medida en la perfección de Dios en cuanto al poder que Dios tiene. Todas las perfecciones de Dios carecen absolutamente de restricciones y, por lo tanto, no hay defecto en Dios. Hay textos que apoyan esto, como lo dije, Salmos y el libro de Job. Específicamente, el salmista dice lo siguiente, hablando de su perfección absoluta, dice, grande es Jehová y digno, por lo tanto, de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Su perfección no la podemos medir, no podemos escarbar para descubrir o llegar al fondo de la grandeza de Dios. No podemos ir más allá de lo que podamos y pensar que llegamos al límite de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque su perfección es absoluta. Y en esos términos es como lo describe el salmista. ¿Cómo podemos entender la infinidad de Dios? ¿Cuál es el otro punto de vista? La eternidad. La eternidad de Dios es el otro punto de vista. El salmista es muy claro en ello y también Pablo a los Efesios le habla con respecto a la eternidad de Dios. Bueno, ¿en qué consiste la eternidad? La eternidad. Hablamos de la eternidad en términos de infinidad, en el sentido de que la eternidad consiste en la infinidad de Dios en relación al tiempo. Dios es infinito en relación al tiempo. La escritura comúnmente la describe como la eternidad de Dios, como una duración interminable, como dice el salmista 90, el Salmo 90, versículo, dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, es decir, antes de que todo existiera, antes del sol, la luna, las estrellas, antes de mí mismo, los animales, todo lo cuanto existe, antes de todo eso, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú careces de límite en cuanto al tiempo. Existes desde antes de que todo fuera creado, existes actualmente y seguirás existiendo. Y no solamente eso, eres eternamente, eres el mismo. Eres eternamente el mismo. Es decir, estrictamente hablando, denota que Dios trasciende el tiempo. Dios está más allá del tiempo. Dios es distinto al tiempo. Dios no se mide, no se mide por el tiempo. La trascendencia tiene que ver con la separación o la independencia de Dios en el sentido del tiempo. Dios es trascendente al tiempo, está más allá del tiempo, es independiente del tiempo. Dios trasciende el tiempo, no es medido por el tiempo. Más, la eternidad no se mide a través de términos cronológicos como nosotros podemos entender. Dios posee la totalidad de su vida a la vez. No va madurando. Dios es el mismo y Dios es eterno. Él existe solamente en un eterno presente, es decir, que en Dios no hay un pasado ni hay un futuro. Dios ve el futuro como ya hecho y ve el pasado como presente también, porque Dios es eterno. Es trascendente al tiempo. El pasado, el presente y el futuro nos limitan a nosotros, pero Dios es ilimitado en ese sentido de la infinidad. Ahora, Dios es trascendente o Dios es infinito en relación o carece ¿cómo lo puedo decir? Carece de medición o no se puede medir en relación al tiempo. Pero también Dios es infinito en relación a su inmensidad. Hablamos de la inmensidad de Dios. La eternidad tiene que ver con la infinidad de Dios desde el punto de vista, desde el tiempo. Bueno, cuando hablamos de la inmensidad consiste en que Dios es infinito, consiste en que Dios es infinito en relación al espacio, es la infinitud de Dios vista en relación al espacio. Dios no está limitado por la geografía. Dios no está limitado por estar en un solo lugar a la vez. No, Dios no está limitado a eso. Dios es infinito en relación al tiempo y al tiempo en su eternidad y es infinito en relación al espacio también en su inmensidad, en su inmensidad. En virtud de su perfección, Dios trasciende también el espacio. Dios no se mide en el espacio. Dios es independiente al espacio también.
Esa es la trascendencia de Dios con respecto al espacio. Él es independiente al espacio. Nosotros somos dependientes al espacio. Vivimos y estamos solamente en un lugar a la vez. Su inmensidad nos habla de que Él trasciende también, trasciende todo espacio y al mismo tiempo está presente en todo punto del espacio con todo su ser. ¿Qué nos referimos con eso? Fíjese la magnitud de nuestro Dios. Se refiere a que todo el ser de Dios está presente en cada milímetro de todo lo que Él ha creado, en toda la creación, en todo el universo. Todo el ser de Dios está presente en cada rincón, en cada espacio, en cada milímetro de Dios. No significa que porque ser un Dios grande, no es un Dios grande, es un Dios inmenso, un Dios infinito. No significa que por ser un Dios grande, como podemos llegar a pensar, una parte de Dios está con nosotros y otra parte de Dios está al otro lado del mundo. O que alguna parte de Dios controla este lugar de nuestra geografía y la otra controla otro. No, todo el ser de Dios está presente aquí con nosotros y con otros hermanos alrededor o presente alrededor del mundo. Él llena cada espacio con todo su ser absoluto. La inmensidad de Dios es conocida también, esta inmensidad de Dios es conocida con el término de omnipresencia. ¿Se ha escuchado eso? Omnipresencia. Omni todo o totalidad, presencia es que Dios está presente en todo lugar. Pero en ese sentido, todo el ser de Dios está presente en todo lugar. Dios es inmanente en todas sus criaturas. Recuerde, la trascendencia habla de la diferencia o de la independencia de Dios con respecto a su creación. Dios está de alguna manera, es distinto a su creación, pero la inmanencia tiene que ver con que Dios está presente, pero también está activo en el universo. Está controlando todo. Dios es distinto, pero al mismo tiempo controla todo. La inmanencia de Dios en todas sus criaturas y en toda la creación está ahí también. Pero de ninguna manera podemos decir que está limitado a tiempo y espacio como nosotros, por estar presente también en el universo. La escritura revela claramente esta perfección de Dios, está perfectamente documentada en la escritura, esa perfección de la inmensidad de Dios. La escritura revela claramente esa perfección de Dios. Tenemos el ejemplo que puede leer aquí en los versículos de la esquina superior, pero también tenemos el ejemplo en el caso de Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24, que dice, ¿soy yo acaso Dios de cerca? ¿No soy Dios de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite o podrá el hombre esconderse en escondrijos y yo no lo puedo hallar? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Eso es lo que afirma el Señor. Dios está presente en cada espacio de su creación. Esa es la inmensidad de Dios. No hay nada que nosotros podamos ocultar a un Dios omnipresente. No hay ningún punto donde nosotros nos podamos esconder de un Dios omnipresente y que Él no nos vea. Dios es inmenso, es infinitamente inmenso. Por último, tenemos el atributo incomunicable de la simplicidad de Dios. Este atributo, de cierta manera, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la simplicidad de Dios? Bueno, la simplicidad de Dios, podemos decir que podemos afirmar, o la simplicidad de Dios afirma que Él carece de composición y no permite división de ninguna forma. Dios es uno, no hay división en Dios. ¿Qué significa? Bueno, significa, entre otras cosas, que las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres partes que se pueden quitar y que conforman todo el ser de Dios, que compone la esencia divina y o no significa que los atributos son cosas o que se añaden atributos para conformar el ser de Dios, que son añadidos a su esencia, los atributos. No, no significa eso. No hay composición en Dios, no hay división alguna en Dios. Esa es la simplicidad, esa es la simplicidad de Dios. Si bien algo que es cierto y que revela la Escritura
es que esta palabra, la simplicidad no se revela de ninguna manera o no se revela de forma explícita en la escritura, sí lo podemos deducir. ¿En dónde? La simplicidad la podemos deducir de la autoexistencia y de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser que está compuesto en diferentes partes jamás puede existir de manera autónoma. Depende de cosas que se añaden. Es decir, no vive por sí mismo. La autoexistencia impide o podemos deducir la simplicidad de Dios de la autoexistencia, pero también un ser inmutable tampoco podemos, podemos podemos decir que también la inmutabilidad nos permite entender la simplicidad de Dios en el sentido de que un ser inmutable es algo que no tiene cambio y no tiene razón por la cual cambiar. Y si hubiera algún cambio, se le añadiera algo a Dios, eso sería un cambio en su ser y por lo tanto Dios dejaría de ser inmutable. Los atributos, entonces, hermanos, para terminar, los atributos incomunicables de Dios son aquellos que no encuentran correlación en los seres creados y no pueden ser transferidos al ser humano. En ellos encontramos que Dios vive por sí mismo, vive por su propio poder. Él no cambia, no hay sombra, no hay varianza ni sombra de variación, de cambio. Y Dios es infinito en el tiempo, en el espacio, en su perfección absoluta, en Él. No hay partes, Dios es uno. No podemos dividir a Dios. Los atributos de Dios nos permiten conocer a nuestro Señor de una mejor forma. Nos permiten entender que ese Dios que es tan distinto a nosotros se preocupa por cada uno y particularmente, individualmente, por cada uno de nosotros. Los atributos incomunicables de Dios señalan la forma en que Dios es distinto a nosotros, es totalmente diferente a nosotros, pero también nos enseñan la manera en que Él nos trasciende. Él está más allá de nosotros. Nosotros no estamos limitados por tiempo, espacio, somos imperfectos en muchas cosas. Dios es totalmente perfecto, no está limitado al tiempo ni al espacio. Pero ¿saben qué? Los atributos incomunicables de Dios revelan también por qué le debemos la gloria, por qué debemos honor y por qué debemos alabar a Dios. Damos gracias a Dios por su poder soberano, porque ese poder hace posible que usted y yo podamos depender de Él, porque su perfección hace posible que yo crea que Él va a cumplir las promesas que ha hecho a cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Señor y bendita sea su carácter inmutable.